En este video se expondrá el impacto de la actividad humana en el ambiente. Empezamos por la historia del crecimiento demográfico. Desde la aparición del hombre sobre la Tierra y hasta el año 1500 a.C., el crecimiento de habitantes era tan continuo y lento que en su momento se consideró en estado permanente, resultado de que las posibilidades de supervivencia eran pocas. Con el surgimiento de la agricultura, su esparcimiento, con las mejoras de sus técnicas, así como el descubrimiento de la ganadería, el hombre dejó de ser nómada, y fue a partir de ese momento que inició gran parte de la revolución demográfica. En el año 8000 a.C., cuando se inventó la agricultura, había unos 5 millones de habitantes. En el siglo I después de Cristo, la población humana se incrementó alrededor de 250 millones de individuos. Con la revolución industrial, la introducción de ferrocarriles y la industria textil, la revolución agraria y tecnológica tuvo un cambio decisivo en el crecimiento demográfico y en la modificación de costumbres, puesto que existió un mejoramiento en las condiciones de vida, en los servicios sanitarios, obtención de excedentes alimenticios, con los cuales disminuyó el hambre, que trajo como resultado la disminución de muertes y aumentó las posibilidades de vivir. Asimismo, en el transcurso de los últimos 100 años, el hombre ha mecanizado su trabajo y ha aumentado su capacidad para producir alimentos. Ha utilizado la ciencia y la tecnología para lograr nuevas razas de animales comestibles, híbridos más vigorosos y en general variedad de vegetales y animales más productivos. Además, gracias a sus investigaciones científicas y avances de la tecnología, ha progresado en la ciencia y en el campo de la medicina. Ahora se usan antibióticos, vacunas y se realizan estudios médicos para prevenir, localizar, combatir y erradicar enfermedades y epidemias. Ahora existe más higiene, así ha disminuido considerablemente la mortalidad. Con la difusión de nuevas técnicas industriales, el ser humano ha creado diversos productos para mejorar su calidad y sistema de vida, para vivir más agradable y funcionalmente, como la invención del plástico, el automóvil, los diversos empaques y el fluorocarbono para los aerosoles, el PVC y etc., dando como resultado que con el paso del tiempo haya formado un ambiente propio, con bastante alimento, cómodo y benigno. Relacionado con lo anterior, ha existido un aumento tanto en el número de habitantes como en la expectativa de vida longeva, puesto que la edad media fue de 30 años, en 1990 de 50 años, en 1960 de 76 años, en el 2000 se acrecentó a 73 y para el 2008 se incrementó a 76 años. Mientras que el antropocentrismo es una rama de la filosofía en la que no solo se estudia al hombre en sociedad, sino en su condición de factor social, conductor de civilizaciones y constructor de ciudades, es la referencia para toda esa idea y se conceptualiza. El principal objeto de esta doctrina es que el hombre sea la medida para todo lo que está constituido y ejecutado. La idea del hombre como un ser supremo revolucionó hasta las creencias del momento para darle paso a un esquema de doctrinas basadas en el hombre como el independiente a los establecimientos de las religiones que forzaban a las comunidades a realizar actos que comenzaron a ser repelidos por la sociedad con el pasar del tiempo. Hoy en día, en la era actual, el antropocentrismo funda en el mundo un criterio de superación del hombre sobre las dificultades que él mismo plantea y sus componentes le colocan para así mantener ese estigma de superioridad. Entre las actividades antropogénicas son hasta el momento responsables en el conjunto del llamado cambio climático, tales como la agricultura, la minería, el transporte, la construcción, la urbanización y la deforestación. Aunque no es posible predecir con exactitud los efectos del cambio climático, los científicos con ayuda de la tecnología hacen simulaciones computarizadas que les permiten hacer proyecciones y es seguro que este cambio tendrá un gran impacto en la agricultura, en los niveles del océano, las ciudades de la orilla del mar, las masas polares y otras. Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede extenderse con poca utilidad a los efectos de un fenómeno natural,
Las acciones humanas motivadas por la consecución de diversos fines provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social, mientras los efectos perseguidos suelen ser positivos, al menos para quienes promueven la actuación. Los efectos secundarios pueden ser positivos y más a menudo negativos. Se entiende por contaminación ambiental la incorporación al medio ambiente de agentes nocivos en cualquier estado y de origen tanto biológico como físico y químico, peligrosos para la salud de los seres humanos, animales y plantas. En este sentido, los conceptos de cuidado medioambiental y desarrollo industrial como origen de la contaminación de aire, agua y suelo han estado en disputa total hasta no hace mucho, ya que la preocupación por los gases emanados en procesos industriales, los vertidos tóxicos, los residuos no degradables generados en la producción y transformación de bienes y servicios y el exterminio de especies vegetales y animales, pese a deteriorar el medio ambiente en nuestro planeta y con ello las condiciones para la vida de todos los seres que lo habitamos, no era considerado importante dentro de las empresas sino como obstáculo económico. Desde hace ya algunas décadas, las consecuencias del impacto medioambiental producido por la población mundial y la industria está concienciando a los gobiernos de muchos países sobre la necesidad de adoptar medidas eficaces para frenar y reducir un desequilibrio de proporciones catastróficas, con campañas dirigidas a la población y a medidas específicas dirigidas al sector productivo. La erosión corresponde al desgaste del suelo por la acción del agua, del viento o la acción humana. Cuando se arrastran las partículas que componen la capa fértil del suelo, el terreno deja de ser apto para sostener la vida vegetal. Adicionalmente, las prácticas agropecuarias inadecuadas favorecen la erosión o pérdida del suelo, al facilitar la acción del viento y el agua. Existen dos tipos de erosión: la erosión natural y la erosión antrópica o causada por el hombre. El cambio climático es el mal de nuestro tiempo, y sus consecuencias pueden ser devastadoras si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, los impactos del cambio climático ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia por datos como el aumento de la temperatura global de 2016 fue de 1.1 grados, el mayor de la historia de la humanidad, la subida del nivel del mar y el progresivo deshielo de las masas glaciares como el Ártico. Pero hoy también estamos viendo los impactos económicos y sociales, que serán cada vez más graves, como daños en las cosechas y en la producción alimentaria, las sequías, los riesgos a la salud y los fenómenos meteorológicos extremos como tormentas y huracanes. En los peores escenarios probables que los expertos reflejan, el aumento a la temperatura podría llegar a los 4.8 grados Celsius para el final del siglo. El cambio climático es un problema global que alcanza una perspectiva ambiental, política, económica y social, en la que las peores previsiones también implican enormes pérdidas económicas. Y es que en cuanto más tardemos en actuar, mucho más elevadas serán las inversiones para la adaptación al aumento de la temperatura. Por si eso fuera poco, la última reforma del sector eléctrico frena las energías renovables, penaliza el autoconsumo energético y fomenta energías sucias como la extracción de petróleo y el fracking, un sistema altamente contaminante que permite extraer gas o petróleo fracturando el subsuelo. El sector energético, debido a su uso de energías sucias, petróleo, carbón y gas, es uno de los mayores contribuidores al calentamiento global. Unas 90 empresas son responsables de casi 2/3 de las emisiones mundiales. Que provocará a su vez serios impactos tanto sobre la Tierra como sobre los sistemas socioeconómicos. Ya en el año 2001, el tercer informe de evaluación de Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, por sus siglas IPCC, ponía de manifiesto la evidencia proporcionada por las observaciones de los sistemas físicos y biológicos que mostraba que los cambios regionales en el clima, en concreto los aumentos de las temperaturas, estaban afectando a los diferentes sistemas y en distintas partes del globo terráqueo. Señalaba, en definitiva, que se están acumulando numerosas evidencias de la existencia del cambio climático y de los impactos que de él se derivan. La pérdida y el deterioro de los hábitats es la principal causa de pérdida de biodiversidad al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, granjas, camaroneros, presas, carreteras y zonas urbanas. Destruimos el hábitat de miles de especies. Muchas veces la transformación no es completa, pero existe deterioro de la composición, estructura y función de los ecosistemas que impactan a las especies y a los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza.
En promedio, la temperatura ha aumentado aproximadamente 0,6 grados centígrados en el siglo XX. El nivel del mar ha crecido de 10 a 12 centímetros y los investigadores consideran que esto se debe a la expansión de océanos cada vez más calientes. El cambio climático nos afecta a todos. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino de profundas consecuencias económicas y sociales. Los países más pobres que están peor preparados para enfrentar cambios rápidos serán los que sufrirán peores las consecuencias.